Pensé que al entrar en el convento encontraría la paz eterna, pero lo que viví fue un verdadero calvario. Mi nombre es Lucía G. Tengo 38 años. Nací en un pequeño pueblo de Oaxaca. Mi madre, doña Mercedes, era fervorosa devota de la Virgen María. Desde niña, entre rezos, novenas, procesiones y la escuela de monjas, creí que servir a Diosito era mi destino. La iglesia parroquial se alzaba majestuosa, con las vigas de madera tintineando al viento, y la campana anunciando cada mañana, misa a las 6. Yo, apenas con 12 años, me arrodillaba en el banco de caoba, el rosario entre mis dedos temblorosos, y repetía, Padre nuestro, Ave María. Recuerdo aquel día en que entré al convento de clausura de la localidad vecina, un edificio colonial de muros de piedra y claustros silenciosos con el corazón palpitante de emoción y temor. La Madre Superiora, la hermana Teresa, de mirada firme y manos curvadas por los años de oficio religioso, me dio la bienvenida con una sonrisa severa. Bienvenida, hija, aquí dejarás el mundo y te unirás al plan de Dios. Y así comencé, ilusionada, con uniforme blanco y velo limpio, pensando que la renuncia al mundo sería mi liberación, pero pronto entendí que la entrega no era solo espiritual, había reglas, sacrificios, castigos, secretos que nadie te contaba. Cada mañana el coro vibraba en las bóvedas, nos vestíamos antes del alba, nos arrodillábamos ante el Santísimo Sacramento, rezábamos laudes, tercia, sextas, y en cada oración yo sentía el aliento del Espíritu Santo y también el peso de una obligación tan rígida como los muros del convento. La Madre Teresa nos recordaba, aquí no sirve el yo, solo sirve el tú para el Señor, y nosotras repetíamos, en voz baja y firme, sí, Madre. Pero hubo un momento en que el yo dentro de mí empezó a despertar. Escuché por los corredores un llanto que no era de penitencia sino de temor. Vi a mis hermanas caer de rodillas ante una mirada implacable, acudir a confesión cuando ya estaban extenuadas, ser reprendidas sin misericordia por preguntas simples. El ritual que antes me parecía sagrado se volvió una jaula. La disciplina espiritual se convirtió en vigilancia. Las novenas que recitábamos se transformaron en pruebas de obediencia. Los ayunos que hice creyendo que purificarían mi alma, purificaron más bien el miedo que habitaba mi corazón. ¿Por qué no cantas con más convicción?, me preguntó la hermana María Inés una tarde tras el coro. Yo no sabía decir nada, porque mi voz se ahogaba. Había aprendido que la devoción es silencio, y en ese silencio se acumulaban miradas, susurros, sombras. Una procesión de la Virgen, iluminada por velas, parecía un momento de júbilo, pero en mi interior ese júbilo se mezclaba con un nudo que se estrangulaba en la garganta. Las hermanas caminaban en fila, sin pestañear, la túnica blanca impecable, los pies descalzos sobre la tierra fría. Yo acompañaba el paso, pero mi mente retrocedía. ¿Por qué el dolor tenía que ser parte de esta entrega? En confesión, el padre Joaquín, párroco respetado del pueblo, me miró con severidad. ¿Deseas servir a Dios todo el día, sin quejas, sin vacilaciones? Yo asentí, sin comprender del todo lo que estaba aceptando. Lo que no me advirtieron era que el silencio era sagrado, y que quebrantarlo costaba muchísimo más que un castigo físico. El verdadero castigo era la soledad, la vergüenza, y el enojo del celo religioso disfrazado de bondad. Y así, entre las paredes de piedra y los vitrales de la capilla, mi fe se tambaleó. Lo que había empezado como promesa de luz, se convirtió en una sombra que me perseguía hasta en los sueños. Era consciente de algo, muchas monjas vivían cosas que jamás se confesaban, secretos que se guardaban por el bien del convento, por la obediencia, por Diosito. Ahora pregunto, ¿qué sucede cuando la obediencia se convierte en sumisión, y la sumisión en destrucción del alma? ¿Cuándo el servicio al Señor se transforma en servidumbre del miedo? Quiero que me acompañes en este viaje,
no es solo mi historia, es la historia de muchas hermanas que han sido silenciadas, y al contarlo, rompemos ese silencio juntos, sin censura. Lo que muchas monjas vivieron en secreto, fue peor que cualquier castigo. Lo que voy a decir ahora quizá te parezca fuerte, pero es necesario. Una noche, mientras fregaba el suelo de la capilla, una penitencia impuesta por llegar 2 minutos tarde al rezo del rosario, escuché un sollozo proveniente de la sacristía. Era la hermana Camila, una joven que había ingresado al convento apenas hacía 6 meses. Su rostro estaba manchado de lágrimas y sus labios se apretaban para no hacer ruido. Me acerqué, temblando. Hermana, ¿estás bien? Ella negó con la cabeza. Susurró algo que me heló la sangre. No preguntes. Aquí nadie pregunta, aquí solo se obedece. Desde ese momento, mi percepción del convento cambió. Empecé a mirar más allá de los hábitos blancos, de los himnos religiosos, de las imágenes de santos en cada rincón. Vi la tristeza en los ojos de muchas, las manos temblorosas al tocar el rosario, las marcas que no eran de fe, sino de algo más oscuro. Durante un retiro de silencio, cuando se nos prohibía hablar durante 3 días seguidos para escuchar solo la voz de Dios, la hermana Pilar desapareció. Nadie habló de ella, nadie preguntó, solo la Madre Teresa dijo: la voluntad del Señor se lleva a quienes ya cumplieron su misión, pero yo la había visto esa misma noche, escondida en la lavandería, con el rostro pálido y una carta en las manos. El convento tenía reglas estrictas, no se permitía contacto con el exterior, salvo cartas aprobadas. No podíamos hablar entre nosotras de asuntos mundanos. El confesor era el único autorizado para guiarnos en caso de dudas espirituales. Y, sobre todo, no podíamos cuestionar nada, porque cuestionar era igual a dudar, y dudar era considerado un pecado de orgullo, pero lo que se vivía allí dentro iba más allá de reglas religiosas. Era una estructura de poder espiritual que se disfrazaba de humildad. Había castigos espirituales disfrazados de penitencias, orar arrodilladas sobre granos de maíz por horas, dormir en el suelo frío, como acto de purificación, días sin hablar ni comer, para vencer la carne, todo en nombre de Diosito, todo para limpiar el alma. Pero, ¿y el corazón? ¿Y el dolor que nadie veía? Una tarde, vi al padre Joaquín tomar del brazo a la hermana Camila con una fuerza inusual. Entraron a la oficina de dirección espiritual, cerraron la puerta, estuvieron allí por casi 1 hora. Cuando ella salió, su mirada estaba vacía, no dijo nada, y nadie se atrevió a preguntarle. Fue entonces cuando empecé a escribir un diario. Lo escondía bajo una de las losas sueltas del claustro. Ahí anotaba lo que veía, lo que escuchaba, lo que sentía. Era mi única forma de no volverme loca, de no perderme. Cada palabra que escribía era una oración a mi yo interior, a esa Lucía que amaba a Dios pero no entendía por qué había tanto silencio ante el dolor. Descubrí, leyendo viejos libros olvidados en la biblioteca, que muchas órdenes religiosas se habían fundado sobre votos de obediencia extrema, pero también sobre secretos de siglos, historias que se ocultaban por el bien de la Iglesia, mujeres que desaparecían, niñas que eran reclutadas desde pequeñas para servir sin saber lo que eso implicaba realmente. Lo más duro fue darme cuenta de que no estábamos allí por voluntad, sino por culpa. Muchas de nosotras veníamos con heridas del mundo exterior, familias rotas, traumas, pobreza, dolor, y nos enseñaron que el convento era refugio, pero para algunas, se volvió prisión, y sin embargo, nadie quería salir. ¿Por qué? Porque afuera no había nada, no teníamos dinero, ni contactos, ni una vida. ¿A dónde va una monja que renuncia al hábito? ¿Quién la recibe sin juzgarla? ¿Quién la cree cuando dice que algo no estaba bien? Por eso muchas callaban, por eso muchas, aún callan. Yo te estoy contando esto no por rencor, ni por escándalo, sino porque hay cosas que necesitan ser escuchadas, porque hay hermanas que ya no pueden hablar, y porque cuando una alma se libera,
puede abrir camino para que otras también lo hagan. Ese fue el inicio de mi transformación, pero aún no sabía lo peor. Aún no había descubierto el secreto más oscuro que guardaban esas paredes. Sin censura, lo que muchas monjas vivieron en secreto, fue peor que cualquier castigo. Nadie se atreve a hablar del sótano. Ciro, el sótano del convento. Pocas sabían de su existencia, y quienes lo mencionaban lo hacían en voz baja, como si hasta el aire temblara al oír esa palabra. Estaba cerrado con llave, al fondo del pasillo principal, junto a la sala de confesiones. La Madre Teresa guardaba la única llave en su oficina, junto con los registros de ingreso y salida del convento. Un día, mientras ayudaba a limpiar la biblioteca, encontré un viejo cuaderno de tapas negras, sin nombre. Pensé que era un libro más entre tantos, pero cuando lo abrí, supe que lo que tenía en las manos no era una lectura cualquiera, eran relatos, breves, inconexos, algunos escritos con letra temblorosa, firmados por iniciales, H, R, calle, M, San, V. Una página decía, si no regreso, que sepan que lo último que hice fue rezar. Otra, me encerraron por no callar. La obediencia me dolió más que el hambre. Cerré el cuaderno con el corazón latiendo como un tambor. ¿Qué significaban esas frases? ¿Eran rezos, confesiones, advertencias? Esa noche no pude dormir. Sentí el peso de siglos de silencio posado sobre mis hombros. Al día siguiente, regresé a la biblioteca y escondí el cuaderno entre mis hábitos, como si fuera una reliquia prohibida. No lo comenté con nadie, pero dentro de mí, algo había despertado. A las semanas, me asignaron limpiar la oficina de la Madre Teresa mientras ella asistía a una reunión en la diócesis. Vi la llave, colgada, solitaria, en un clavo detrás de su escritorio. Mi mano tembló al tocarla, pero algo, no sé si el Espíritu Santo o el grito silencioso de tantas hermanas me impulsó a tomarla. Caminé al pasillo prohibido. El aire era más frío ahí. El olor, a humedad antigua. Encajé la llave. Giró con un sonido seco. Abrí la puerta. Oscuridad. Solo una pequeña ventana dejaba entrar un rayo de luz pálida. Bajé las escaleras con el corazón en la boca, y lo que vi, aún me persigue. El sótano no era solo un almacén de cosas viejas, era una especie de celda. Había una cama oxidada, una Biblia rota, rosarios colgados en la pared, y lo más perturbador, un pequeño altar, con una vela derretida y una fotografía antigua de una monja joven, con los ojos tachados con tinta negra. Sobre una mesa, más cuadernos, todos llenos de frases como las que había leído antes. La castidad forzada no es pureza, es dolor. Me prohibieron llorar. Él me dijo que el silencio era parte de la cruz que debía cargar. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Dónde estaban ahora? Sentí un escalofrío. Detrás de mí, el eco de una pisada me hizo girar en seco. No había nadie, pero sabía que no estaba sola, no en ese lugar. Subí corriendo, cerré la puerta y devolví la llave antes de que regresaran. Esa noche, durante la adoración al Santísimo, recé como nunca. No pedí perdón, pedí fuerzas. Sabía que ya no podía seguir fingiendo. Días después, encontré a la hermana Camila en el jardín, apartada del resto. Me acerqué, le dije, yo también sé lo del sótano. Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos dijeron todo. Me tomó de la mano y susurró. Una vez bajé. Después de eso, me dijeron que si hablaba, me expulsaban y me condenaban. ¿Y por qué lo hiciste? Le pregunté, porque necesitaba saber si lo que sentía era real o si me estaba volviendo loca. ¿Y qué sentiste? Sentí que había almas atrapadas, voces de mujeres que nadie quiso oír. Nos miramos, en silencio, y supimos que no estábamos solas. A partir de ese día, nos reuníamos en secreto, en los rincones del huerto, fingiendo recoger hierbas. Compartíamos fragmentos de nuestras dudas, de nuestras heridas. Nos dimos cuenta de que no éramos dos, éramos muchas.
muchas que habían sentido que la vocación había sido una respuesta desesperada a una vida sin salida, muchas que ya no sabían si Diosito realmente aprobaba tanto sufrimiento, y muchas que solo querían amar a Dios, pero no a costa de sí mismas. Lo que más dolía no era el ayuno, ni las horas de oración, ni el trabajo duro, era el desprecio sutil cuando alguna mostraba tristeza, era el castigo espiritual por tener miedo, era el uso del nombre de Dios como excusa para anular nuestras emociones. Camila me dijo una frase que nunca olvidaré: aquí nos enseñan a morir en vida, creyendo que es santidad, y yo ya no quería morir, yo quería vivir mi fe desde el amor, no desde el castigo. Estaba decidida a hacer algo, a descubrir la historia de esas monjas desaparecidas, a sacar a la luz lo que tantas generaciones habían enterrado, pero hacerlo significaba arriesgarlo todo, mi lugar, mi nombre, mi seguridad, y aún así, decidí seguir. Lo que descubrí a continuación me dejó sin aliento, sin censura. Lo que muchas monjas vivieron en secreto fue peor que cualquier castigo. Lo que descubrí en los días siguientes no solo me rompió el corazón, me hizo dudar por primera vez si verdaderamente conocía a Dios o solo conocía a quienes hablaban en su nombre. Volví al sótano, esta vez con Camila. Teníamos miedo, pero también sabíamos que ya no podíamos seguir ignorando las señales. Había algo ahí abajo, algo más que memorias. Encontramos una caja de madera vieja, con candado oxidado. Lo rompimos con una piedra. Adentro, cartas, decenas de cartas escritas por antiguas hermanas, algunas fechadas en los años 70, otras sin fecha, escritas con tinta azul desvanecida. Todas tenían un patrón: relatos de castigos, de abusos, de imposiciones disfrazadas de penitencias. Una carta decía: no fui llamada por Dios, fui empujada por la vergüenza. Cuando me obligaron a callar después de lo que me hizo el confesor, me dijeron que era prueba de fe, pero yo ya no creo, solo temo. Otra decía: mi cuerpo ya no responde, el ayuno me está matando, pero si dejo de hacerlo, dicen que mi alma se perderá. ¿Qué sentido tiene salvar el alma si se pierde el cuerpo primero? Camila lloró en silencio al leerlas. Yo sentí un dolor físico en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con la mano. Las paredes del convento, tan antiguas, tan llenas de oraciones, estaban impregnadas de gritos que nunca se escucharon. ¿Qué tipo de fe requiere destruir a quien la abraza? Pasaron los días y nosotras seguíamos fingiendo que todo estaba bien, pero nuestras mentes estaban en otro lugar, en las cartas, en las historias, en los rostros de nuestras hermanas más antiguas que, ahora lo entendíamos, no estaban tristes por nostalgia, estaban rotas por dentro. La hermana Griselda, que tenía más de 60 años en el convento, nos dijo un día, mientras regábamos las plantas: la verdadera penitencia no es el ayuno, hijas, es saber que callaste cuando debiste hablar. Fue lo más cerca que estuvo de confesar lo que también había vivido. Ese mismo día decidí hacer algo radical: escribirle a mi tía, la única familia que tenía fuera del convento. No sabía si me respondería, no sabía si siquiera recordaba que yo existía, pero necesitaba tender un puente. Escondí la carta dentro de una caja de velas que se enviaba a la parroquia, y recé, no un rezo mecánico, de los que recitábamos a diario, sino uno con el alma: Diosito, si estás ahí, si de verdad me ves, no permitas que este infierno siga oculto, dame una salida, una señal. 2 semanas después, me llamaron a la oficina de la Madre Teresa. Su rostro estaba más serio de lo habitual, sus ojos duros, la carta en su mano. ¿Qué es esto, hermana Lucía? Mi corazón se detuvo, no podía hablar. Solo bajé la mirada. ¿Estás insinuando que este lugar no es santo? Sentí que el aire se me iba, pero algo dentro de mí, quizá la voz de todas esas mujeres que habían escrito cartas antes que yo, me obligó a levantar la cabeza. Este lugar puede tener la cruz en la entrada, madre, pero hay dolor enterrado aquí, y Dios no habita en el dolor que se impone, Él está en la verdad. El silencio fue absoluto. No gritó,
no se inmutó, solo dijo: tendrás 3 días de retiro en silencio, para que recapacites, y si no lo haces, tendrás que irte, 3 días de encierro, sin hablar, sin ver a nadie, solo una Biblia, un pan y agua. Pero esos días fueron la claridad que necesitaba. Me di cuenta de que el Dios que me enseñaron a temer no era el verdadero. El verdadero Diosito no quería mártires silenciosas, quería hijas libres, mujeres que lo amaran con alegría, no con miedo. Cuando salí del retiro, lo supe, me iría, no por cobardía, sino por fidelidad a la verdad. Salir del convento no fue como lo imaginé, no hubo lágrimas, ni abrazos, ni despedidas. Me escoltaron hasta la puerta principal. Una hermana cerró el portón detrás de mí, y ahí quedé, de pie, con una mochila, sin dinero, sin rumbo, pero con el alma libre. Una semana después, mi tía me encontró, me llevó a su casa, en Puebla, me dio comida, un cuarto pequeño, y sobre todo, su silencio compasivo. No me preguntó nada, solo me dijo: lo importante es que estás viva, y que ahora puedes empezar. Hoy, 5 años después, trabajo ayudando a mujeres que han pasado por lo mismo, ex monjas, mujeres silenciadas, voces que nadie quiso oír. Creamos una pequeña comunidad, rezamos juntas, pero también reímos, porque la fe no tiene que doler, y cada vez que una nos dice: pensé que estaba loca, pero ahora entiendo que solo estaba atrapada, sabemos que estamos sanando. No todas pudieron salir, algunas ya no están, pero yo hablo por ellas. Y tú que estás viendo esto, si alguna vez sentiste que tu fe era una cárcel, recuerda que Diosito no quiere prisioneras, quiere hijas que vivan en verdad. Hay una parte de mí que todavía tiembla cada vez que escucho una campana de iglesia, no porque ya no crea, sino porque esa campana, que antes me llamaba a misa, también me recuerda los años en que fui llamada a guardar silencio ante el dolor, a fingir que todo lo que vivía dentro del convento era parte de la santidad, cuando en realidad era parte de una estructura que se alimentaba de nuestra obediencia ciega. Cuando salí, lo primero que hice fue escribir. Escribí todo, desde el primer día que pisé aquel convento, hasta la última mirada que me lanzaron antes de cerrar la puerta detrás de mí. Lo escribí como una forma de exorcismo, pero también como un acto de amor, porque el amor más grande no siempre es el que se calla, sino el que se atreve a contar la verdad. Y quiero que lo sepas tú, que estás escuchando esto desde tu casa, desde tu celular, o en medio de tu jornada. Lo que viví no es una excepción, es más común de lo que imaginas. Recibí un mensaje meses después de publicar mi testimonio en un foro pequeño de ex religiosas. Era de una mujer llamada Marisela, que había estado en un convento de Michoacán. Me dijo: tu historia es la mía, pero yo aún no me atrevo a hablar. Y entonces entendí, nuestra misión no termina al salir del convento, al contrario, recién empieza. Decidí buscar a otras, poco a poco, a través de redes, contactos, encuentros discretos. En cada historia, la misma constante: niñas llevadas al convento a los 13, 14 años, porque era su destino, castigos disfrazados de rituales religiosos, lavarse los pies con agua helada todas las noches mientras recitaban salmos, escribir 100 veces no debo desobedecer a la Madre Superiora, o ser llamadas orgullosas solo por expresar cansancio, confesores que cruzaban la línea de la dirección espiritual hacia el abuso emocional, y en algunos casos, físico, y lo peor, muchas aún lo justificaban como parte del plan de Dios. En uno de los testimonios que más me marcó, una hermana llamada Josefa me relató que durante años creyó que los castigos eran una forma de alcanzar el cielo. Dormía sobre una tabla, ayunaba hasta desfallecer, y pasaba semanas sin hablar con nadie. Un día, en plena misa, se desmayó. ¿Y qué le dijeron? El Señor te está purificando. Dale gracias. Esa frase se quedó conmigo por semanas. Dale gracias al dolor. Dale gracias a la humillación. Dale gracias a la opresión. ¿Es ese el Dios que adoramos?
Hoy me atrevo a decir que no, Diosito, el que me enseñó mi abuela, el que conocí en las procesiones del pueblo, el que está en los ojos de una madre que abraza a su hijo, no quiere mujeres quebradas, quiere mujeres vivas, mujeres libres. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez sentiste que tu camino religioso se convirtió en una prisión, quiero que sepas que no estás sola, no estás loca, y sobre todo no es tu culpa. Me han preguntado muchas veces si odio a la Iglesia, y la respuesta es no, no odio la fe, no odio a Dios. Lo que no tolero es el silencio que cubre los abusos. Lo que me duele es el sistema que castiga más a quien denuncia que a quien abusa. Por eso decidí hablar, y por eso estás escuchando esto hoy, porque cada vez que una historia como esta se cuenta, una cadena se rompe. Volví al pueblo donde nací después de casi una década. La iglesia seguía ahí, el campanario, las bancas, las imágenes de los santos, todo igual, pero yo, ya no era la misma. Me senté al fondo, como lo hacía de niña, y mientras el sacerdote hablaba, yo miré a las otras mujeres que estaban ahí, algunas mayores, con el rosario en la mano, otras más jóvenes, quizá como yo en aquel tiempo, y me pregunté, ¿cuántas de ellas han callado lo que vivieron en nombre de la fe? ¿Cuántas siguen creyendo que obedecer hasta desaparecer es virtud? Me dieron ganas de levantarme y gritar. Dios no quiere tu silencio si es fruto del miedo, pero me contuve, porque ahora sé que hablar no siempre significa gritar. A veces, hablar es simplemente atreverse a contar lo que nunca se dijo, y eso, ya es un acto de revolución. Antes de salir de la iglesia, encendí una vela, no como una oración para que me perdonen, sino como un símbolo de que, aunque la oscuridad se haya albergado en muchos rincones sagrados, siempre hay luz que puede encenderse. Esa vela era por mí, y por todas, las que estuvieron, las que aún están, y las que nunca salieron. Encender aquella vela fue el inicio de mi verdadero apostolado, no desde los altares, no desde la obediencia ciega, sino desde el amor a la verdad. La llama temblaba suave, como un corazón que vuelve a latir después de años de estar congelado por el miedo. Sentí a Diosito ahí, no como un juez, sino como un padre que por fin me decía, te estaba esperando, tal como eres. Salí de la iglesia con una claridad que jamás había tenido dentro del convento. La fe no se demuestra con sacrificios vacíos, sino con actos de compasión, coraje y justicia, y hablar también es un acto de fe. Un mes después, me llamaron para participar en una reunión confidencial en Ciudad de México. Era organizada por un grupo de mujeres, exreligiosas, teólogas, activistas católicas que compartían un mismo propósito, romper el silencio espiritual. Lo llamaban la Hermandad de la Verdad. Allí escuché historias que me rompieron y, al mismo tiempo, me reconstruyeron. Una exnovicia contó cómo fue obligada a escribir una carta de vocación falsa para poder ser aceptada, pues su familia no quería que ingresara al convento. Otra mujer, ya mayor, reveló que vivió 45 años como monja, sin haber tenido un solo día de libertad personal. Me negaron hasta el derecho a dudar, dijo entre lágrimas. Me dijeron que pensar era desobedecer, que tener preguntas era falta de fe, pero el Evangelio también está lleno de preguntas. ¿Por qué no me lo dijeron? Esa noche, en medio de tantas confesiones, sentí que había vuelto a nacer. Ya no estaba sola, ya no era un susurro en el desierto, éramos muchas, y juntas, éramos un río de voces imposible de detener. Poco a poco, comenzamos a reunir evidencia, cartas, testimonios, diarios, informes de antiguos conventos. Nos dimos cuenta de algo importante: muchas de estas prácticas abusivas no eran solo errores individuales, sino parte de una cultura profundamente arraigada en estructuras de poder religioso, una cultura que exalta el sufrimiento femenino como virtud, una cultura que calla los abusos para no escandalizar a los fieles, una cultura que enseña a las mujeres que su valor está en servir en silencio,
incluso cuando ese silencio las destruye. Yo no soy teóloga, no tengo un doctorado, pero tengo algo más fuerte, la experiencia viva, la memoria de lo que dolió, la certeza de lo que ya no quiero callar. Por eso, empezamos a grabar testimonios en video, con las caras ocultas, si era necesario, pero con la verdad como bandera, historias de todo México, de conventos en Puebla, Chiapas, Jalisco, Sonora, muchas coincidían en los mismos patrones, entraban buscando a Dios, y encontraban control, querían servir, y terminaron sirviendo al miedo, oraban, pero no sabían por qué lloraban tanto después de cada oración. Una frase se repetía con frecuencia entre ellas: esto no puede seguir en la sombra, y esa fue la chispa que encendió nuestra misión. Con el tiempo, comenzamos a recibir mensajes de dentro de los propios conventos, novicias que decían: tengo dudas, pero me dicen que dudar es pecado, siento que algo está mal, pero me da miedo hablar, no sé si tengo vocación o si solo estoy huyendo de algo. Para ellas, creamos una red de apoyo espiritual, un espacio donde podían hablar sin ser juzgadas, donde podían encontrarse con un Dios distinto, uno que no castiga, sino que abraza. Comenzamos a colaborar con algunas parroquias abiertas al cambio, incluso algunos sacerdotes, conmovidos por los testimonios, se ofrecieron a escuchar y ayudar. Sí, aún hay luz dentro de la iglesia, aún hay quienes quieren sanarla desde dentro, pero para que eso pase, hay que nombrar la herida. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchas personas no creen estas historias. Dicen: eso no pasa, las monjas lo eligen. Están exagerando, pero te aseguro, no hay nada más doloroso que ser silenciada en nombre de lo sagrado, no hay grillete más fuerte que aquel que viene envuelto en un rosario, y no hay castigo más cruel que el que se justifica con versículos. Yo no dejé de creer, mi fe hoy es más fuerte que nunca, pero es una fe que ya no se arrodilla ante el abuso, ni calla ante la injusticia, es una fe con los ojos abiertos, una fe que escucha, que sana, que denuncia, porque como dijo una hermana de nuestra comunidad, el Espíritu Santo también grita, y hoy estamos gritando todas. Una tarde recibí una carta, escrita a mano, con tinta azul, y sin remitente. La letra era apretada, precisa. La abrí con cuidado, y reconocí la caligrafía de alguien que jamás pensé volver a tener noticias, la hermana Camila. Después de mi salida del convento, habíamos perdido todo contacto. Supuse que la habrían trasladado, o que le habían prohibido comunicarse conmigo, pero ahí estaba su letra, intacta, escribiéndome desde algún lugar del país. La carta decía: hermana Lucía, he visto tus palabras, he escuchado tu voz, no en persona, pero sí en la red, en las otras mujeres que ahora se atreven a contar lo que antes creíamos que debía ser enterrado con el alma. Yo sigo dentro, pero ya no estoy ciega, gracias a ti, y a todas. Por primera vez, tengo dudas, y por primera vez, me siento viva. No sé si algún día me iré, pero saber que allá afuera hay alguien que entiende, me basta para resistir un poco más. No dejes de hablar, porque aquí, muchas aún escuchamos en secreto. Me quedé abrazando esa carta durante horas. Era la prueba viva de que nuestras palabras, nuestras historias, eran más poderosas de lo que imaginábamos, que el eco de una voz libre puede llegar incluso a los muros más cerrados. En una de nuestras reuniones de la Hermandad de la Verdad, una de las mujeres compartió algo que se me clavó como aguijón: a mí nunca me golpearon, nunca me gritaron, pero me destruyeron con frases como: tú no entiendes los planes de Dios. Esa tristeza tuya es prueba de tu rebeldía, no confíes en tus sentimientos, solo en la Madre Superiora, y eso fue suficiente para anularme por dentro. Ese tipo de abuso, el espiritual, el psicológico, es el más difícil de identificar, y por eso es tan peligroso, porque te hace pensar que el problema eres tú, que tú estás fallando, que si sufres, es porque tu fe es débil. Muchos piensan que las monjas viven en paz, que su mundo es oración, silencio y armonía, y sí,
Algunas viven vocaciones verdaderas, libres, auténticas, no lo niego, pero muchas otras están atrapadas, y no porque alguien las amarre con cadenas físicas, sino porque se les metió en el alma la idea de que sufrir en silencio es su forma de agradar a Dios. Esa es la herida más profunda, la que no sangra, pero no deja de doler. Una vez, en un pequeño retiro organizado por nuestra comunidad, se nos acercó una mujer de más de 70 años. Cabello blanco, ojos cansados. Nos dijo: yo fui monja 40 años, nunca salí del convento, pero hace 10 años me expulsaron porque empecé a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas?, le preguntamos. Pregunté por qué a las jóvenes se les prohibía llorar, por qué no podían ver a sus familias más de 2 veces al año, por qué solo los hombres podían tomar decisiones dentro del convento. Pregunté, y me echaron. Esa mujer, a la que luego llamamos la hermana rebelde, se convirtió en una mentora espiritual para muchas de nosotras, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque se atrevió a no tener miedo. El miedo, ese viejo enemigo, tan presente en nuestros rezos, tan escondido detrás de la palabra obediencia. Nos dijeron que la obediencia es virtud, y sí, puede serlo, pero no cuando anula la conciencia, no cuando destruye la voluntad, no cuando apaga el alma. Una fe sin libertad no es fe, es esclavitud con incienso. Yo quiero que me escuches hoy con el corazón abierto. Tú, mujer que alguna vez pensó en consagrarse y dudó. Tú, que entraste a un convento y sentiste que te perdías. Tú, que callaste por miedo a ser orgullosa. Quiero que sepas algo. Dudar no es pecado. Sentir miedo no te hace menos digna. Hacer preguntas no te aleja de Dios, te acerca, porque el amor verdadero no exige oscuridad, exige luz. Hoy hemos creado una red de más de 300 mujeres en toda América Latina, mujeres que estuvieron en conventos, mujeres que aún están dentro, pero necesitan un oído, mujeres que nunca entraron, pero que fueron marcadas por un sistema que sigue vendiendo sacrificio como camino único. Y en cada historia, reafirmamos lo mismo: la fe no debe doler, y si duele, al menos que no sea en silencio. Esta es la última parte que hoy quiero contarte, pero no es el final, porque cuando se rompe un silencio así, ya no hay vuelta atrás. Después de tantos años encerrando mi voz, ahora sé que cada palabra dicha, cada testimonio compartido, es una pequeña liberación, no solo para mí, sino para todas las que alguna vez creyeron que su valor estaba en anularse. Hoy vivo en un pequeño pueblo en Veracruz. Enseño arte y espiritualidad a mujeres de todas las edades. No soy una guía religiosa, ni pretendo serlo. Solo soy una mujer que sobrevivió a un sistema que casi la mata, y que ahora quiere ayudar a otras a vivir con libertad. Cada semana, recibo correos, mensajes y cartas, algunas de ellas desgarradoras. Hermana Lucía, estoy en un convento en Argentina, siento que me apago. ¿Cómo supiste que era hora de salir? Mi madre quiere que me convierta en monja, pero yo no siento el llamado. ¿Pecaré si digo que no? Mi hermana está enclaustrada desde hace 12 años. Ya no nos escribe. ¿Crees que aún está ahí por voluntad propia? Y a todas les digo lo mismo. Tu alma no le pertenece a una institución, le pertenece a Dios. Y Dios nunca te pedirá que te destruyas para amarlo. Un día me invitaron a hablar en una pequeña capilla, dirigida por un grupo de mujeres laicas que ayudan a víctimas de abuso espiritual. Subí al altar con las manos temblando, no porque tuviera miedo, sino porque sentía la presencia de todas las que vinieron antes de mí, las que no pudieron hablar, las que murieron sin que nadie supiera su verdad, las que aún están encerradas. Tomé el micrófono y dije, no estoy aquí para atacar la fe, estoy aquí para defenderla, para devolverle su dignidad, porque la fe no es obediencia sin alma, la fe es encuentro, es amor, es verdad. Y muchas lloraron, no porque no lo supieran, sino porque nadie se los había dicho en voz alta. No todas pueden salir del convento, no todas quieren hacerlo, pero todas merecen saber que su vida vale más que su silencio, y si alguna superiora,
algún sacerdote, alguna autoridad religiosa les dice lo contrario, que recuerden lo que dijo Jesús, la verdad os hará libres. No dijo obedientes, no dijo calladas, dijo libres. La libertad no siempre es fácil, a veces, es más aterradora que la cárcel, pero también es el único lugar donde el alma puede respirar. Yo no tengo riquezas, no tengo fama, no tengo poder, pero tengo paz, una paz que no encontré en el silencio impuesto, sino en la palabra liberada. ¿Y tú? ¿Qué llegaste hasta aquí? ¿Qué harás con esta historia? ¿La dejarás guardada? ¿La ignorarás? ¿O te atreverás a compartirla? Para que otra mujer, quizás una hermana, una amiga, una hija no tenga que pasar por lo mismo en soledad. Termino con una oración, no una de las que recitábamos de memoria, sino una que sale de lo más profundo. Diosito bueno, no permitas que otra hija tuya crea que necesita sufrir para merecerte. Dale fuerza para hablar, sabiduría para ver, y libertad para elegir. No la dejes sola, y si un día se pierde, hazle saber que siempre puede volver a ti. Pero esta vez, sin miedo. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, no por mí, sino por todas las que siguen esperando escuchar que lo que vivieron, si importa, si fue real, y si merece ser contado. Suscríbete al canal para más historias reales de fe, dolor y redención. Dale like si sientes que esta verdad debe llegar más lejos. Y escribe en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu fe fue usada para callarte? Tu voz también merece ser escuchada.